Un saludo a todos ustedes. Voy a presentar mi comunicación correspondiente a los coloquios históricos de Extremadura del año 2020 en el formato al que todos nos vemos obligados, que se titula Fray Francisco Laso de la Vega y Córdoba y la Iglesia de la Encarnación de Trujillo en 1732. Como su propio título indica, me aparto por primera vez desde el año 2003 del tema de cofradía y hermandad y me voy a centrar en el estado en que terminó la Iglesia de la Encarnación tras la obra sufragada en la tercera década del siglo XVIII. Vamos a comenzar con don Juan Tena Fernández, que nos hace saber que en el año 1732 Laso de la Vega terminó la obra del claustro, el interior de su iglesia y cuidando mucho su ornamentación. Nuestra comunicación va a aportar datos inéditos sobre ese particular. ¿Cuál va a ser la fuente primordial de nuestra información? Es un sermón que se titula de la siguiente forma: breve y compendiosa noticia de las solemnísimas fiestas con que se dedicó el majestuoso templo de Nuestra Señora de la Encarnación de Trujillo, orden de predicadores, edificado a expensas del ilustrísimo y reverendísimo señor, el señor don Fray Francisco Laso de la Vega y Córdoba, dignísimo obispo de Plasencia del Consejo de su Majestad y su predicador, señor de la villa de Saraicejo. Contiene una descripción general de cómo quedó el interior del templo tras la obra realizado, el inventario detallado de ornamentos, alhajas e imágenes que donó el dominico y las fiestas celebradas en su dedicación, así como un auto sacramental. Este documento es de fácil acceso, ¿no? Inexplicablemente, esas personas que llevan tanto tiempo escribiendo sobre los valores artísticos de Trujillo, incluso sobre este edificio, no han aportado el mismo. En primer lugar, nos vamos a referir a la Iglesia de la Encarnación hasta el año 1732. Fray Alonso Fernández, en su libro titulado Historia y Anales de la Ciudad y Obispado de Plasencia, nos hace saber que en el año 1466, siendo obispo de Plasencia don Juan de Carvajal, se fundó por los hijos de Santo Domingo de Guzmán un convento en la localidad con la vocación de Santa Catalina de Siena, que en el año 1489 se traslada a instancias de la nobleza local a la actual ubicación de la iglesia de los hermanos. La vocación del convento Santa Catalina de Siena. El sermón que estamos analizando también nos hace saber que fueron muchos los conventos de la Orden de Predicadores en la provincia de España. Trujillo pertenecía a la referida provincia, que se fundan con advocaciones marianas. El más famoso de ellos quizás sea Atocha en Madrid, Victoria, Peña de Francia o de la Nieva. El sermón nos indica que el de Trujillo, su vocación original era Santa Catalina Mártir, pero se le cambia, como hemos indicado anteriormente. La razón del cambio la expresa el sermón en los siguientes términos: siendo gloriosa causa de esta advocación nueva la hermosa, venerable y devotísima imagen de la Reina de Gracia, que un señor obispo de Córdoba dio a los religiosos de esta casa, pasando por la insigne ciudad de Trujillo a su diócesis. Entiendo que el personaje es una persona íntimamente relacionada con la Orden de Predicadores, es decir, un dominico, y hace referencia que ha sido nombrado obispo de Córdoba. Entiendo que se está refiriendo a don Martín de Córdoba y Mendoza, obispo de Plasencia, que en el año 1578 es designado para hacerse cargo de la silla de Ocio, es decir, del obispado de Córdoba. Don Martín era hijo de los condes de Cabra y duque de Baena, que es una de las 4 ramas principales de la linajuda familia de los Fernández de Córdoba. El sermón también nos aporta un dato muy relevante, que nos describe de alguna forma la imagen de Nuestra Señora de la Encarnación. Nos dice que medía una altura de 1,5 varas, que se corresponde a 1,25 m. El libro que ha escrito José Antonio Ramos Rubio sobre el convento de San Miguel nos indica que en la clausura existe la capilla de Nuestra Señora de la Encarnación con la imagen mariana con tal advocación que procede del convento de la Encarnación. No aporta foto ni descripción alguna de la referida imagen, que sería importante cotejar esa imagen con el dato que estoy aportando. A la izquierda de la imagen se encontraba San Gabriel. La Virgen es objeto de intensa devoción por parte de todos los trujillanos que colaboran económicamente en las obras del templo. El ayuntamiento, que era patrono, también colabora, pero dada la suntuosidad de la obra, estas no se terminan. Ahora nos vamos a referir a las obras realizadas por Laso de la Vega en la Iglesia de la Encarnación. El dominico Laso de la Vega es designado obispo de Plasencia en el año
1721, con anterioridad lo había sido de la ciudad de Ceuta, y durante gran parte de su pontificado residió en la ciudad de Trujillo, por lo que era habitual su presencia en el convento de la Encarnación. Puso todo su empeño personal y patrimonio particular en que se terminara la obra del templo. Aportamos un documento inédito que se conserva en el Obispado de Plasencia relativo a una donación que él realizó, otorgado una escritura pública otorgada ante el escribano Pedro de Rodas Serrano con fecha 6 de abril de 1729, en cuya virtud donó los siguientes bienes que tuviera su fallecimiento: coches, mulas, paja cebada y guarniciones. Quien recibiría esos bienes era la Virgen de la Encarnación. El objeto era terminar la obra que se estaban realizando en la iglesia. El referido documento nos hace saber que, siendo corregidor de Trujillo, don Urbano de Humada y Guerrero convenció al obispo para que adquiriese un coche de caballos que tuviera la categoría de la dignidad episcopal que desempeñaba, ¿no? Entonces adquirió uno en Madrid por importe de 10.000 reales, lo que pone de manifiesto el valor importante que tendría. Volviendo al sermón, también nos hace saber quién fue el arquitecto que dirigió la obra, Pedro Romero el Mozo. El sermón dice lo siguiente: llamó al maestro Pedro Romero, artífice muy acreditado de aquella provincia. Se está refiriendo aquí a la provincia de Andalucía, no a la provincia de España. Y le mandó que, siguiendo toda la idea de la planta antigua, continuase sin dilación la obra. Como hemos dicho, este dato se desconocía, y Pedro Romero el Mozo era el octavo hijo de Pedro Romero González, maestro de arquitectura, que había desempeñado el cargo de maestro mayor de las fábricas del arzobispado de Sevilla. Junto con su hermano Félix había trabajado en la obra de la iglesia de Nuestra Señora de la O de Sevilla, así como el Divino Salvador de Carmona. Debemos de tener presente un dato de cierta relevancia. Lasso de la Vega había sido prior en San Jacinto y en San Pablo. Conocía el ambiente artístico de Sevilla y conocía a todos los grandes artistas que allí estaban, que era la cuna del barroco. Veremos a lo largo de la exposición con muchas de las obras que vienen a Trujillo proceden de Sevilla, de artistas de primer nivel. El sermón nos describe con detalle cómo quedó el interior del templo. Aportamos esa descripción, evidentemente por razones de tiempo no me lo voy a leer, y entiendo que es importante por cuanto el templo ha sufrido muchos deterioros de lo que era su configuración inicial. Entonces es importante que las generaciones futuras tengan constancia del estado en que se encontraban. Seguidamente nos vamos a referir a las notas más relevantes de la iglesia conventual de Nuestra Señora de la Encarnación tras la obra de 1732. En primer lugar, la capilla mayor. La capilla mayor se encontraba bajo la cúpula de media naranja, que era presidida por Nuestra Señora de la Encarnación, que estaba junto al arcángel San Gabriel. La Virgen estaba sobre el trono estaba sobre un retablo de 4 caras, cada una de ellas tenía su correspondiente altar. El más importante estaba destinado al Santísimo Sacramento y los otros 3 con reliquias de santos. Seguidamente me voy a referir a la Virgen del Mayor Dolor. Esta es la Virgen que ustedes pueden contemplar en la actualidad en el altar mayor del convento de San Miguel de la ciudad de Trujillo. Su capilla estaba debajo del coro, y el sermón aporta un dato muy relevante, que es quién fue el autor de esta magnífica escultura. Indica lo siguiente: es de perfecta estatura y en todo semejante como el mismo artífice a la que se venera en el suntuoso templo del Colegio Imperial de Madrid, de la esclarecida Compañía de Jesús. Por tanto, el autor de esta obra es Pedro de Mena y Medrano, dejando sin valor alguno la atribución que hasta la fecha venía efectuando José Antonio Ramos Rubio a Bartolomé Fernández Jerez. Esta efigie es adquirida por Lasso de la Vega en Madrid. En principio va destinada a la vecina localidad del Escurial, pero le gusta tanto al obispo que decide que se quede en Trujillo y manda hacer una semejante para el Escurial. Esa segunda escultura quizás sea de Bartolomé Fernández Jerez. El archivo parroquial de Trujillo nos aporta importantes datos sobre esta imagen mariana, desconocido hasta la fecha. Nos hace saber que se le funda una cofradía, que los documentos sobre su fundación
pues se perdieron y también informa sobre las indulgencias que le concedieron a la Virgen. El tema de la indulgencia sí está publicado. Durante el Trienio Liberal en 1820 se cierra el convento de la Encarnación. En ese momento don Félix Espina y su madre Isabel López solicitan el traslado de la imagen al convento de San Francisco, una capilla propia que ellos habían arreglado. Esa petición es aceptada. A la vuelta de los frailes en 1821 vuelve al convento de la Encarnación. En 1835 todos sabemos que tiene lugar el cierre definitivo del convento de Santo Domingo con la desamortización de Mendizábal, y entonces la imagen es trasladada al convento de San Miguel. Por entonces se llamaba Iglesia de Santo Domingo. En el año 1848, don Manuel Malo de Molina, alegando del sitio poco decoroso que se encontraba tan magnífica imagen, solicita el traslado a una capilla que él había arreglado en la antigua iglesia conventual de San Francisco, que por entonces se llamaba Parroquia de San Andrés. La autoridad eclesiástica, en este caso don Ildefonso Sidoncha, vicario de la iglesia de Trujillo, acepta tal petición con fecha 7 de diciembre de 1848, pero lo sujeta a algunos condicionantes que leo a continuación. Sin que sea visto, puede esta providencia perjudicar en lo más mínimo los derechos que pueda tener a dicha imagen la comunidad de religiosos dominicos de la Encarnación de Trujillo. O sea, se contemplaba la posibilidad de que los frailes volvieran a la localidad. Las monjas vuelven a San Miguel en el año 1850 y solicitan la devolución de la Virgen del Mayor Dolor el 11 de marzo de 1852. Su argumento, que dicha imagen mariana siempre había recibido culto en un convento de la Orden de Predicadores, en un templo, de la Orden de Predicadores, y la petición, como todos sabemos, fue aceptada. Me voy a referir a Pedro Duque Cornejo y la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación. Antes he dicho la relación de Laso de la Vega con Sevilla, ¿no?, y los artistas de dicha localidad. Aquí hay un ejemplo de lo antes expuesto. El sermón que estamos analizando, en la descripción que hace de la capilla de San José, dice lo siguiente: la efigie que le representa es obra del grande artífice sevillano que en nuestro siglo resucitó los aciertos de Fidia y Lisipo. O sea, se está refiriendo a un escultor sevillano vivo en el siglo XVIII y de cierto de renombre. Cuando describe la capilla de San Felipe Neri, se expresa en los siguientes términos: la última capilla de esta banda, que por sus adornos y retablos tiene fundadas presunciones de la primera, luce mucho con el exquisito retablo, pero más con la perfectísima imagen de San Felipe Neri, obra también del insigne sevillano. O sea, se está refiriendo que quien esculpe la imagen de San Felipe también hace el retablo. Un sevillano en el siglo XVIII que hace retablo, que hace escultura y tiene cierta fama, es Pedro Duque Cornejo. Por tanto, se puede atribuir con carácter de presunción, aunque no tengamos un documento sobre tal particular, al insigne sevillano la realización de esta obra. Por último, me voy a referir ahora al sepulcro de Fray Francisco Laso de la Vega y Córdoba. Don Juan Tena Fernández nos indica que fue enterrado en una sepultura que fue construido junto a la grada del altar mayor, sin poder aportar datos sobre su traslado a Sevilla. El sermón que estamos indicando no, pero otro sermón que se publicó sobre este particular nos hace saber que el entierro de Laso de la Vega tuvo lugar el 15 de julio de 1738. Él falleció el día 14. Se celebra una misa de requiem en la Encarnación, a la que asisten todas las comunidades religiosas de la localidad y el cabildo de los capellanes. Este segundo sermón nos dice lo siguiente: estando el cuerpo de su ilustrísima vestido de pontifical, metido en una caja de madera forrada, en damasco morado, guarnecido y tachonada, se colocó en un sepulcro que su ilustrísima había mandado fabricar para este efecto a los pies de la grada del altar mayor de la iglesia de dicho convento, para que en él se mantuviese hasta que fueran trasladados los huesos de su ilustrísima al Real Convento de San Pablo de la ciudad de Sevilla. Este segundo sermón también nos indica que cuando fallece era el prior del convento de la Encarnación, y también la inscripción que dejó puesta en su sepulcro. Dice lo siguiente: mandó escribir en la lauda de su sepulcro que pide humildemente a sus hermanos y feligreses que rueguen por su alma a María Santísima de la Encarnación. Con respecto al traslado del cuerpo de Laso de la Vega a Sevilla, también aportamos otro documento que se conserva en el archivo del Obispado de Plasencia. Nos hace saber que el traslado tiene lugar el 2 de julio de 1740. Con motivo del traslado del cuerpo,
hay otro, y la inhumación en San Pablo de Sevilla, hay otro sermón que no hace saber que fue enterrado junto a la imagen de Nuestra Señora del Consuelo en la referida iglesia de San Pablo. Hemos dicho que Laso de la Vega puso mucho empeño en la mejor ornamentación y dotación de enseres para la iglesia conventual, para que estuvieran a la altura de la obra realizada. Aportó un inventario detallado de alhajas que fue donadas por el prelado dominico. Está fechado el 20 de noviembre de 1730, escritura otorgada ante el notario eclesiástico Alonso Gómez de Gironda. Es importante este documento porque, además de describir con detalle todo lo que donó, impuso una condición: que bajo ningún concepto se podían vender o cambiar los referidos ornamentos, alhajas e imágenes. Por este caso serían destinados al convento de San Francisco de la ciudad de Trujillo. Por último, me voy a referir a las fiestas dedicatorias celebradas por la terminación de la iglesia conventual. Hemos dicho que se termina la obra, el templo adornado por Laso de la Vega, y procuró que tuviera lugar unas fiestas solemnes de dedicación, con la colaboración del ayuntamiento, las comunidades religiosas, cofradías, hermandades y los vecinos en general. Comenzaron el sábado 11 de noviembre de 1732, un cortejo con mucha pompa por las calles de la localidad, con procesión de San Francisco y Santo Domingo, en la que intervienen también las danzas y los gigantones del Corpus. El día 12 de noviembre de 1732, domingo, tiene lugar la misa pontifical para dedicar el templo, en la que intervienen las entidades antes indicadas. El lunes 13 de noviembre también tiene lugar una misa, y por la tarde tiene lugar la representación por primera vez de un auto sacramental, obra del prior del convento de San Pablo de Córdoba, Fray Tomás Tellado. Tuvo lugar la representación en el Teatro de Comedia de la localidad, actuando como actores los estudiantes del convento de la Encarnación. El auto sacramental, que se refleja en el primer sermón, se titula La mayor obra de amor de la ciencia y potestad, el templo de la deidad. El 14 de noviembre, martes de 1732, tuvo lugar otra misa, y por la tarde se vuelve a representar el auto sacramental. El miércoles, otra misa. El obispo ha recibido en la Encarnación por la corporación municipal con toda la pompa. Y el jueves, día 16 de noviembre, tiene lugar una corrida de toros en la que participa la nobleza local. Ya para finalizar, de lo expuesto, queda más que acreditado el valor de la obra artística, de la obra realizada y la obra artística que fueron dotadas por Laso de la Vega, ¿no? La historia ha sido muy cruel con este edificio. Durante la Guerra de la Independencia es destrozado, ha usado como cuartel. Aporto la descripción de la iglesia de la Encarnación cuando tiene lugar la desamortización de Mendizábal en 1835, y se ve la gran pérdida de bienes. Como he dicho, la historia ha sido muy cruel con este edificio, sigue siendo objeto de deterioro, no tiene ningún uso cultural ni religioso prácticamente, y es una pena que una localidad como Trujillo, que tenga esos monumentos tan magníficos y con tanta historia y tan emblemáticos como es la iglesia de la Encarnación, pues no tenga uso y se construyan nuevos edificios que no tienen valor alguno, existiendo la posibilidad de usar estos edificios, como sería el caso de la iglesia de la Encarnación. El caso más llamativo es el nuevo edificio que la Junta de Cofradía ha construido en la localidad. Ese dinero se podía haber destinado a la iglesia de la Encarnación. Hay espacio para oficinas administrativas, para depositar los enseres de las cofradías, los tronos, y para celebrar actos de culto y actos culturales. No sé por qué motivo no se le da uso a este edificio. Muchas gracias.